Voy a hacer una bomba. Qué locura eso, bueno, ¿no? Amigos, hacemos el picadito de noticias en la mañana del día de hoy y hablamos acerca de los cierres por ahí de listas o los acuerdos que se van a empezar a dar en la semana con respecto a las elecciones, y va a ser una semana muy clave para Milei. Lo hablamos la semana pasada, por ahí desencuentro que está teniendo con los gobernadores quizás y con algunos sectores políticos, pero en este caso aparentemente se está por cerrar una alianza electoral que va a estar entre la Libertad Avanza con el PRO. En esto el miércoles se van a estar reuniendo Sebastián Pareja, Cristian Ritondo y Diego Santilli para firmar justamente este acuerdo. Lo llamativo de esto es que acuerdo vaya a ser o no, va a llevar sí o sí la boleta el color violeta con el sello libertario, quizás entendiendo que en las elecciones la gente está votando sellos y no caripelas, ¿no? Hay algunas personas o algunos intendentes que pertenecen al PRO que no les está copando mucho la idea porque sienten que pierden poder en sus distritos. Por ejemplo, Vicente López, Junín, 9 de Julio y Pergamino son algunos de los que todavía dudan si sumarse a esta alianza o no. Por el lado de San Nicolás, por ejemplo, directamente dijo: yo no voy a pertenecer a esa alianza PRO-LLA y directamente me bajo. Y armó su propio partido que se llama Hechos. Esto decía Cristian Ritondo con respecto a este acuerdo, esta alianza que va a ser la Libertad Avanza con el PRO. A la mesa ejecutiva para realizar alianzas. Cuando se pone alianza y se pone cuál es el límite, que lógicamente es con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, digamos en la oposición al gobierno provincial, y algunos me preguntaban por qué no decía con la Libertad Avanza, porque puede ser con la Libertad Avanza y puede ser con otro partido. Si nosotros ponemos el nombre del acta, no podemos autorizar a ese tipo de alianza. Así que hablamos, estamos haciendo un repaso de cómo estamos en los distritos, cómo estamos en los distritos que gobernamos, así que vamos a seguir trabajando el fin de semana y lo que queda, hay que pensar que para las alianzas es el miércoles que viene, pero todavía para la lista faltan bastante. En ese sentido, ¿qué es lo que se tiene que trabajar de acá hasta el miércoles con la Libertad Avanza? Por lo menos la idea mía es quedar en una lógica de algunos nombres que entendemos que tienen que encabezar lista tanto en los distritos como en alguna sección electoral donde estamos viendo ya empiezan alguna suerte de negociaciones, ¿no? Yo muy... quiero que este sea mi candidato y encabece lista y yo quiero meter a este. Bueno, son negociaciones que a veces se pueden generar muy tensas, ¿no? Porque además estamos hablando de dos partidos que no son ni siquiera amigos. O sea, la campaña pasada, Mauricio Macri tuvo un fuerte cruce con el partido de Javier Milei justamente por la fake news y el video con inteligencia artificial que empezaron a difundir desde muy temprano el domingo electoral, ¿no? En donde invitaban a votar por Manuel Adorni y eso a muchos no le gustó. Y parecía como se cortó la relación con Milei. Al otro día parece que se sentaron a tomar un café y seguía todo como si nada. Lo que siempre dicen, ¿no? Este refrán que siempre termina cumpliéndose, que es en la política no hay enemigo. Después se pelean, qué sé yo, la gente literalmente genera grieta, pero después en una mesa están todos sentados como amigos, ¿eh? En esto te decía, intendente que no le está copando mucho la idea, y en este caso hablamos de el gobernador de Chubut, quien en este caso tampoco le copó mucho la idea de juntar la LLA con el PRO. Él pertenece al PRO, es Nacho Torres, y directamente dijo que ellos en su lugar no lo van a hacer y que no les parece la mejor idea poder reunir estos dos partidos para las próximas elecciones. Yo nunca en mi vida elegí la cómoda. Nunca elegí tomar atajos, porque esos atajos son los que llevan a la debacle de un pueblo y nos desperfilan como espacio. Nosotros no tenemos nada que con la Libertad Avanza. Nosotros somos oposición. Y los cobardes que crean que acomodándose para mojar van a sobrevivir, capaz que tengan de diputados, concejales, pero créanme que esa mediocridad los va a llevar a pasar sin pena ni gloria, porque la historia la escriben los que se animan a dar la pelea que hay que dar.
Bueno, bastante enojado, bastante crítico con su propio partido, con el Está PRO. bueno. En realidad con el PRO, el Despierta Chubut sería Claro. el de Nacho Torres, pero bastante crítico en esto de, básicamente... No estamos que vendiendo. Nos estamos vendiendo para tener algún tipo de cargo y no es la idea. Bueno, me gusta esa idea. Nacho Torres por su lado va ahí tranquilo, por su camino. Milei es el primer presidente, hablando de las elecciones, en visitar un templo evangélico. El presidente Tremendo. que es judío, ha estado hace muy poquito con el Papa y ahora ha visitado el primer templo evangélico, que es uno de los más grandes del país, gigante, se llama el Portal del Cielo y es en Chaco. Es una de las primeras visitas a provincias este año, ¿no? En lo que va corriendo de 2025, visitas del presidente, no sé si de su gestión, pero está. del 2025 es la primera provincia que él visita como Pero no para ver la presidente, provincia, ¿no? sino para ir a la No, iglesia. claro, sale de Buenos Aires y va a Chaco para ir a Los visitar chicos del Chaco. directamente la iglesia. ¿Qué es lo que dicen? Captar votos quizás es una estrategia, puede ser. Sí. De los 60 que empieza a haber un movimiento evangelista en la Argentina, solo había una población del 1,5% y el último censo, el 2017, hablaba de que creció al 15%. O sea que del 2017 hasta acá podría haber un crecimiento bastante exponencial de un lugar en donde además tiene mucha presencia en barrios populares y también en muchas provincias del norte, ¿no? Ustedes verán, no sé, en Salta la gran cantidad de iglesias evangelistas que hay, ¿no? Mucho. Bueno, así se repite en muchos lugares. Bueno, Chaco abre esta posibilidad también. Por ejemplo, para ponerlos en contexto, el señor Dante Gebel, que es cristiano, creo, pero como que Es evangelista, mesiano. cristiano. Es una persona que convoca muchísima gente y no lo miden, ¿entendés? Es una persona que te puede llenar un Martí Arena tranquilamente, pero nunca lo termina midiendo. Digo, convoca más gente que Lali Espósito, por así decirlo, Claro. cada vez que visita alguna provincia. Él es y lo argentino, hacen ¿no? por costado, él es Sí, es argentino, él es de argentino. Buenos Aires. Bueno, en esto habló Milei en esta visita, en donde habló de los valores judeocristianos, de la defensa de la vida. Bueno, La Libertad Avanza ya convoca a varios legisladores evangélicos muchos. y apuesta a este electorado en las elecciones que viene. ¿Será una buena estrategia, una buena recomendación el hecho? Bueno, a lo largo de nuestro mundo hay justamente países en donde los presidentes enérgicamente se suman a esta oleada. A la religión, Alguien que sobre lo todo. ha hecho, pero que no les dio muchos frutos electorales, fue el señor Alfredo Olmedo. Alfredo Olmedo Bueno, Bolsonaro en Brasil. se hizo evangelista, e incluso él ha tenido un bautismo en una pelopincho, me acuerdo que era en la época electoral. Bueno, ¿qué decía Milei en esta iglesia? Y en la peor de todas, el maligno le propone que se arrodille frente a él, porque le muestra todos los reinos del mundo, es decir, los estados, el Estado. Y le dice que si se arrodilla frente a él, le dará el poder sobre todos los estados del mundo, porque ese poder le fue dado, es decir, está la confesión propia del maligno, que el Estado es la representación del demonio. Por eso cada vez que avanza el Estado, digamos, hay más pobreza, hay más calamidades, hay miseria. Por eso es que les digo, despertemos a la fe, porque eso es lo que nos traerá no solo el cielo, sino la prosperidad aquí también en la tierra. Y Bueno, en la peor- Portal del Cielo. haciendo un resumen de lo que dijo, el demonio es el Estado. El Y Satán. hay que levantarlo con la fe. El problema ahí es muy contradictorio, ¿no? Porque el gobierno termina siendo el Estado y además el Estado es el que hoy a los chicos le da Satanás. una escuela pública, Un el hospital Estado es el que le da el público. hospital, Le da el calles Estado es el que asfaltadas. está dándoles las rutas. No sé si porque puede ser, ¿no? En las elecciones quizás por ahí el lenguaje o el eslogan de campaña el que lo solucionen todos los privados, quizás. Bueno, y no habría sé que si ver vos viste la cuántos otra vez. compran esa idea, ¿no? Porque digo, si me pongo a pensar,
nada, ¿cuántas? O sea, hay que cerrar las escuelas públicas y Bueno. poner todos institutos privados y ver quién Claro. lo paga y quién no. Sí, no sé si vos viste, ustedes vieron la otra vez, se publicó un video de un seguidor de Milei que le hace una pregunta a él cuando estaba saliendo no sé de qué reunión. Y el chico le dice, te hago una pregunta, es decir, quiero que vos me respondas. ¿Quién se tiene que hacer cargo si hay un pueblo alejado? No tenemos ferrocarriles, no tenemos ferrocarriles. Y el Estado no quiere construir lo que es la ruta para unir a ese pueblo con el resto de las ciudades. ¿Entendés? Porque ¿quién no tiene que hacerse cargo, el Estado o el pueblo? Y el tipo responde como diciendo, ¿por qué el Estado tiene que invertir plata en un pueblo que realmente no vale la pena? ¿Entendés? O sea, tienen que directamente ustedes dedicar, pongan la plata y lo invierten ustedes, Sí. ¿me entendés? Sí. O sea, lo que el tipo piensa es que el Estado no se tiene que hacer cargo de nada. Claro. Directamente, claro. de nada. Y yo creo que tranquilamente esta gente lo puede votar a Milei, porque lo va a votar a Milei. Porque esta gente aplauden a un tipo que dice, de repente yo tenía 100.000 pesos argentinos, después saqué 6.000 pesos para comprar dólares, me quedan 94.000 pesos. Cuando vuelvo al tiempo, encontré 94.000 dólares. O sea, ¿qué es lo que dice? Dios me lo convirtió esos pesos en dólares. Y la gente lo aplaude y dice, sí, es cierto, Dios te lo hizo eso. Tranquilamente van a votar a Milei esa gente y va a ganar porque es el tipo de gente que puede No llegar entendí a el votar a un concepto presidente. todavía. Estoy tratando. No, yo sí. Pero Yo sí Estoy dando entiendo. vuelta entre los 6.000 a los 94.000. ¿Vos no viste el video? No, ¿Del pastor? No lo vi. Del El de pastor la- que el de la cuenta, guita. que el pastor que cuenta, o sea, el tipo, el dueño de esa Sí. iglesia, él cuenta que cuando estaba por iniciar esa iglesia, Dale. habla con su contadora Sí. y la contadora le dice, mire señor, tienen que fijarse a su caja de ahorro. Sí. Y el tipo dice, bueno, pero yo tengo 100.000 pesos. Va, agarra su cajita de ahorro en el banco, de los 100.000 pesos saca 4.000 pesos, 6.000 pesos y le quedan 94.000 pesos argentinos. Lo guarda, saca esa plata para comprar dólares y cuando vuelve al tiempo, la contadora le dice, che, pero vamos a fijarnos que esto que lo otro, porque puede ser, no sé, puede ser. Cuando se fija, encuentra 96.000 dólares. Mirá. 94.000 dólares, ¿Dice perdón. que lo puso Dios? Claro, y el tipo mirá. agarra y le dice a la tipa del banco, esto no es mío. Sí, señor, este es de usted. Esto no es mío, señor, esto es de usted. Dice, no Eso lo puedes- contó como una anécdota el tipo. Él lo cuenta, no, se no guardaron las puede joyitas ser, porque dice en la así. misma iglesia esa misma noche hicieron a una señora caminar. Entró en silla de ruedas y apareció caminando. ¿Viste cuando Ay, lo voy a arranca? llevar a mi viejo ahí, boludo. Ahí está, mirá. Le dijeron que no se iba a poder levantar, tenía que ser operada. Usted soltó la palabra que iban a empezar a sanarse Esa los es la enfermos iglesia que solos. Milei inauguró el sábado. Se fue Milei y 1000 empezó todo kilómetros hizo para venir las a anécdotas. recibir milagros. las Los historias. pastores le dijeron que no se iba a poder Mirá cómo levantar, camina la tenía señora. que ser operada. Es impresionante esta Se iglesia. puso de pie y empezó a caminar sin la silla de ruedas. Aquí cualquier cosa puede pasar. No, tremendo lo de la iglesia, No, boludo. el Digo, tipo es- vas en silla de ruedas, salís caminando y Corriendo una vas maratón. con 6.000 pesos y terminás con 24.000 dólares. Digo, además, se guardaron las joyitas para el primer programa. ¿Viste? Cuando uno arranca un programa, el primero tiene que ser el mejor para el rating. Acá fue como nos guardamos todas las mejores historias gente para el te aplaude, primero. obvio que para Es el primero. impresionante, ¿eh? hubo No, muchísimas tremendo. críticas en Twitter, viste, por estas cosas. Sí. Que también hay otro video que ahí lo estaba buscando. Impresionante. Que hace, acá lo tengo. Ajá. Ah. ¡Vaya! ¡Vaya! Tremendo, ¿eh? Te toca y te tira. Te Claro. toca, impresionante, ¿eh? Claro, hubo muchas críticas en Twitter diciendo. No, por eso digo, esto guardaron pasa todas en las la iglesia. digo, no se van en todo para el primero, pues Claro, tiran todas las dejá caras. para el ahora, segundo. claro. Ahora Iban a les- hacer el ¿qué otro? vemos el segundo ahora? Che, tengo ganas de Hermano, chupar o vino, sea, me transformaste agua en estoy- vino, No por vidente favor. vuelve a ver. Tienen que ir por Sí, ahí. claro, si no- pero digo, pero ya sabemos el truco. Digo, ya sabemos que recuperan. Era uno por uno. Ahora, nada, es impresionante la política, cómo termina metiéndose en en esto, ¿no? Pero nada, bueno. son Bolsonaro cosas- evangelista. Bolsonaro evangelista, Bolsonaro claro. es súper mega hiper evangelista. Sí.
Bueno, recuerden que el tema de la serie que hizo el señor Peretti, creo, si no mal recuerdo, en Netflix, que él hace de pastor, a la comunidad no le gustó mucho y han presentado denuncias en contra de la serie. No sé cuál es. Es El Reino se llama. Ay, ¿cómo ves serie, Nacho, vos, no? Pero además, una argentina que la está rompiendo a nivel mundial, Belo. O sea, ¿Es nueva? Ya está hace como 4 años. Uy, la puta. 3 años por lo menos. Ya está ¿Cómo por se llama? ¿El Pastor? El Reino se llama. El Reino. Va a sacar su tercera temporada, si mal no recuerdo. No sé si terminó ya la anterior, pero Diego Peretti hace de un pastor que termina queriendo ser presidente. Entonces muestra toda la interna de una campaña política y cómo los partidos políticos interfieren en la iglesia para poder llevar al que mejor mide en ese momento como presidente. Claro. Es una marioneta. Es que está todo Entonces... Eso, y además muestra como una mafiosia ahí en la iglesia. Pero también, sobre todo en términos la de parte plata evangelista, y ¿no? demás. No sé si en No, ese- pero yo, ¿sabes por qué te digo? Porque yo he visto también una serie Basta de de- eso, boludo. Acá no mencionan una religión Y específica. Hablan pastor. de que él está en una iglesia y qué sé yo. ¿Sabes que yo casi me El- hago evangelista por un chico? El tema es que Nada, ya me olvidé. Casi me hago evangelista por amor. Está bien. Mi mamá me sacó cagando. Vos sos católica, andás, reza al Padre Nuestro, me dijo. Hablando de las alianzas, Kicillof pide unidad en el peronismo. Están muy peleados peleados, no sé si es la palabra, pero sí distanciados. No llegan a un acuerdo. Kicillof hoy es el que está subido un pony, podríamos decir, porque es el que tiene la lapicera, es el que tiene la tarasca, es el que tiene la billetera del Estado. Y por el otro lado viene Máximo y Cristina diciendo, che, hagamos algo juntos, o sea, Dale, no pues, te amigo. cortes solo, porque si no dividimos muchos votos. O sea, el que vota al peronismo puede votar a mí como te puede votar a vos. Entonces, nos pongamos las pilas, hagamos una unión y enfrentemos al gobierno de Javier Milei. El tema es que Kicillof pone sus condiciones y por el otro lado, imagínense si Máximo los Kirchner no van a poner las suyas y ahí termina en confrontación. A ver quién la tiene más larga. Bueno, en este caso hizo un posteo bastante grande en donde rechazó el ajuste, de nuevo, la motosierra libertaria, esos mensajes largos de la política, de la oposición, de la motosierra, que Milei, el ajuste, qué sé yo, ya también es un discurso que cada vez pierde peso, ¿no? Ya hay que buscar por un costado, por una costeleta, por dónde vamos también, ¿no? Criticó la alianza del PRO con la Libertad Avanza, considera que es parte del mismo proyecto del ajuste, justamente. Hay un llamado también a la unidad del peronismo para defender a la provincia y preparar un frente para el 2027. Él ya pensando en las elecciones del 2027, las elecciones de ahora de octubre, para que se entienda y por qué le hacemos un seguimiento tan de cerca, porque por ahí dice, che, hablamos mucho de Buenos Aires porque Salta ya Olmedo presentó, lo hablábamos el viernes y demás. Pero lo que va a suceder en Buenos Aires puede marcar una tendencia a lo que puede pasar en 2027. Por eso es muy importante seguirla de cerca para saber qué también le irá a la Libertad Avanza en octubre o qué también le irá al peronismo. Alguna de esas definiciones puede dar un panorama al resto de las provincias de, che, ojo, el peronismo sigue más vivo que nunca, en el 2027 estamos picantes. O, ojo, el peronismo ya no va para ningún lado, la Libertad Avanza nos hizo el totor, la verdad que están muy arriba. Y, ¡ay, qué rico! Bueno, esto decía el señor Axel Kicillof. Sí, mirá, creo que la importancia que tiene esta elección no es fácil de exagerar, ¿no? Porque estamos ante el gobierno de Milei que ha planteado como un objetivo venir a la provincia de Buenos Aires, disputar con la agenda de políticas públicas de nuestro gobierno, profundizar luego sus propias políticas, es decir, oponerse a las políticas de Milei es algo que hacemos desde el primer día del gobierno de Milei y no simplemente por una cuestión ideológica, sino porque desde el primer día empezó Milei a agredir y atacar a lo que en la provincia de Buenos Aires es tan importante como la educación pública, la salud pública. Ustedes fíjense que en la provincia de Buenos Aires la mayor parte de los distritos, el único prestador de salud, por ejemplo, es el Estado. Entonces, destruir el Estado, su motosierra, todo eso es lo contrario de lo que nos reclama, de lo que necesita, de lo que pide el pueblo de la provincia de Buenos Aires, donde uno, estuve, creo que anteayer en Bolívar, seguimos recorriendo la provincia, estuve en Irigoyen, en Henderson, llevando ambulancias, patrulleros, y en cada uno de los casos
y en cada una de las políticas, escrituras, viviendas, inauguramos viviendas. Bueno, Milei paró todos los planes de vivienda que había funcionando. 16.000 viviendas paradas tiene Milei. Bueno, en la es un poco el panorama, Aires. ¿no? Es real lo que dice. A ver, hay dos cosas. Sí es cierto que los gobiernos tienen que hacer un mea culpa y darle las soluciones a la gente, decirle, che, acá están los patrulleros, acá está la calle asfaltada, acá está todo, estamos poniendo el Estado, está presente. Y por el otro lado, una realidad de quien también vota una cuestión de motosierra, ¿no? Porque me pongo a pensar, recién hablaba de escrituras y de viviendas. En Salta, la cantidad de críticas que hay al nuevo plan del IPB, que para vos acceder a una vivienda necesitas una cierta cantidad de guita. Digo, muchísima plata. Es lo que propone también el presidente Javier Milei. O sea, el IPB cuando lo da al Estado, porque tenía financiamiento de nación, claro, se podía entregar casas a un bajo costo, que incluso la otra vez salió un estudio de que por lo menos hay un 40% que a pesar de que las cuotas son menos de 100.000 pesos no la está pagando. 40% de gente que ya tiene IPB, la tiene en la casa. Tiene la casa directamente. Es impresionante, porque no paga ni siquiera un costo de un alquiler. Y por el otro lado decís, che, bueno, no hay financiamiento, no hay guita, pero yo tengo la obra a la mitad y tengo una constructora a la que le tengo que pagar. ¿Qué hacemos? Bueno, el mejor plan es, el que tiene la guita, venga, páguela y yo le doy la casa. Y bueno, pero es un poco lo que propone el gobierno, pero es un poco lo que propone el gobierno, ¿no? De decir, che, que lo hagan los privados. Bueno, yo te lo hago. Sale esto. Es la realidad, ¿no? Eso es verdad. Y bueno, Máximo Kirchner habló porque en esto están bastante, lo decía, hay un cruce. Hay algo. Kirchner mantiene su propia tropa, él quiere sus candidatos. Y por supuesto, Kicillof quiere los suyos, ¿no? Esto decía el señor Máximo Kirchner ayer en una entrevista, porque básicamente le dice, ojo, porque la que tiene la capacidad superior de todos los dirigentes peronistas para analizar la situación y decir esto sí, esto no, es Cristina Fernández de Kirchner. O sea, en esta entrevista básicamente lo que le está diciendo a Kicillof es, no te me agrandes mucho, no se agrande Chacarita, claro, porque no Cristina está primero. En marzo del 23 o febrero del 23 en Avellaneda, en un día de mucho calor, que conformaron un frente anti-Macri nuevamente en ese momento, porque había muchos que no tenían a Milei en su agenda. Sí, Cristina, cuando habla de los tercios, por eso siempre, digamos, su liderazgo no solo tiene que ver con lo que fue la calidad de su propio momento en un gobierno, sino también con una capacidad de análisis superior al resto de la dirigencia. Y nadie se puede enojar por eso. Esto no quiere decir que no erre. Acierta y erra, pero está muy sobre el promedio, por lo menos de los integrantes de nuestro espacio. Entonces creo que si el debate, digamos, interno tiene que ver con cuáles son las políticas que le vamos a ofrecer a la sociedad, es más que sano, y aquellos que quieren que esto se termine, que este gobierno y su plan económico se terminen y vivir otra realidad, no tienen que ponerse mal si hay un debate de ideas. Sí, claro que cuando los cuestionamientos son personales o producto de tirrias personales inexplicables, ya cambia. Y obviamente a todos nos preocupa más, porque nosotros nos hemos acostumbrado a discutir ideas, no personas. Bueno, ahí estaba, Bueno, hablamos de Grabois también. Estamos lentos. 7:49. Para mí está la mañana hermosa, chicos. Está como para estar en remerita, tomándose una coquita, una birrita. Un pucho. Un pucho. Un alfajor torta águila. Claro, y adentro. ¿Qué hace, pibe? Pasame un cafecito, por favor, con un whisky. Habló el señor Grabois y cruzó al señor Espert. Todo esto hablando acerca de la detención de las concejalas kirchneristas a causa de haberle tirado bosta en la puerta de su casa. En este caso, bastante primero, lo trató de cagón. Reptiliano repugnante, los insultos. Reptiliano, anda. Menos mal que no me tocó, dice la reta. Menos mal que ahora ya son otros. Bueno, en este caso también puede ser que lo cruzó de narco, lo acusó de narcotraficante al señor. Espero de tener relaciones con narcos. A ver, lo escuchamos. Que ya lo dicen mucho eso. Que es tan machito de palabra, que se llama Espert, muy amigo del narcotráfico, que decía cárcel o bala. Imagínate, yo digo, bosta o bala. No sé, le pregunto a la señora jueza si eso es un delito, ¿no? Pero que él nos ofrezca bala no hay ningún problema. A ver, no podés ser el guachi poronga del conurbano bonaerense y al mismo tiempo ir a querellar porque decís que te sentís intimidado por 4 pibas de menos de 30 años.
Una cosa medio rara, ¿no? Esta ambigüedad que tiene el presidente de decir que el Estado es la representación del maligno y es la representación del Estado él, porque es el presidente. Y este hombre expert entró, rompió una clausura de un municipio para ir a reivindicar a su gran héroe, que es Galperín, que es un monopolista de la Argentina, que en los lugares que ellos admiran, como Estados Unidos, les ponen un freno. Fíjate Elon Musk, ¿no? Que era el amiguito de Milei. Ahora no lo nombra más porque no sabe si quiere ser amigo de Trump o quiere ser amigo de Elon Musk. Y bueno, esta gente que es advenediza y trepadora busca en qué palenque se va a rascar. Todavía no lo entiende muy bien. Pero hay una serie de contradicciones que serían casi cómicas si el mar de fondo de eso no fuera 1,5 millones de niños que se van a dormir sin comer. Bueno, Expert en el año 2021 fue denunciado por su vínculo con un empresario acusado de narcotráfico. Esto lo estaba buscando. ¿Pero por qué lo buscaba? Digo, se trata de Federico Machado, detenido en Neuquén hace 2 semanas. Esto era una nota de Diario Perfil en 2021. La justicia de Estados Unidos lo acusa de tráfico de cocaína y lavado de dinero. En ese momento el entorno de Expert lo minimizaban a la relación, pero hablaban de un financiamiento justamente a Expert por parte de este amigo. Nada, cuestiones que yo, a ver, esto lo decía por una cuestión de... preocupa mucho la cantidad de denuncias que hay por parte de partidos, dirigentes y demás a personas o situaciones, pero que no están denunciadas en la justicia. Claro. Eso es bastante preocupante porque no esto denuncias. significa de que mañana yo tranquilamente puedo venir y decir Belu mata gente acá libremente al aire. Los mato de amor. Y no tener ningún tipo de consecuencia legal, ¿no? Y que nadie diga nada, o sea, nada, me dicen esto en X Radio, me dice esto el dirigente político y me la tengo que comer callado porque la justicia no hace nada. No debería pasar. No. Bueno, Nahuel Gallo es un argentino que está detenido hace 210 días en Venezuela, 7 meses para ser más exactos. Viajó a Venezuela en diciembre de 2024, iba a hacer un encuentro con su familia. Al ingresar por vía terrestre desde Colombia, fue interceptado en la oficina de migraciones. Según lo que cuentan es que le quitan el teléfono con una excusa de hacer una entrevista. Y de ahí quedó detenido para todo el viaje. Bueno, en ese momento el gobierno de Nicolás Maduro hablaba de que iban a hacer un espionaje ilegal a Venezuela, que era un infiltrado que venía a, de alguna manera, querer destruir el Estado venezolano desde adentro. Es una cuestión así, pero eso termina detenido. Claro. Cuestión que sale la familia, los amigos, todos diciendo, no, está bien, él es gendarme, todo lo que quieran, pero literalmente iba a visitar a su familia, o sea... no iba a hacer otra cosa. Claro. Bueno, vemos lo que decía la esposa, María Alexandra Gómez, que es la mujer que rompió el silencio y pide, por supuesto, la liberación y además exigió al gobierno argentino de poner un peso más duro para tratar de que lo liberen. Bueno, todo lo que sabemos sobre la situación de Nahuel es de manera extraoficial. Nahuel aún no tiene una causa penal abierta en Venezuela. Nahuel no ha sido ni siquiera presentado ante ningún tribunal en Venezuela. Todo lo que dijeron, todas esas imputaciones que dijeron en diciembre, que era el gendarme había ido con temas de espionaje, de terrorismo, no hay nada que indique que Nahuel fue imputado, ¿no? Esto, obviamente, al no tener ni siquiera un expediente, no nos da la oportunidad de, por ejemplo, defender a Nahuel, de que Nahuel pueda acceder a una defensa privada, en este caso, y tampoco se tiene una orden de reclusión, así que oficialmente nosotros no sabemos en dónde está Nahuel, más allá que yo tengo la información de que Nahuel está en la cárcel del Rodeo 1, y bueno, nada más eso, o sea, lo que sabemos es porque un ciudadano fue liberado a mediados del mes pasado y me comentó que bueno, que conoció a Nahuel, que es un buen muchacho, que está fuerte, pero que está muy nervioso. Está muy nervioso, que está muy preocupado por Víctor y por mí, que estábamos en Venezuela. Claro. Y nada más. O sea, lo único que sabemos es porque me lo dijeron, no porque el gobierno de Venezuela ha sacado algún comunicado o como legalmente se tiene que hacer, no lo ha hecho. Así que Nahuel está a 210 días hoy, Nahuel está en desaparición forzada en Venezuela.
Bueno, esto es lo que decía la esposa, 7:55 de la mañana.